Muy buenos días, Panamá. Hoy es el lunes 24 de octubre. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el que, ¿qué va a pasar en el Faro? ¿Y qué es y por qué? Varias organizaciones están pidiendo la renuncia del director Bernardo Meneses. Hoy a las 10 hay una protesta convocada por Frenadeso y Suntrack para la sede del IFARU. Todo en un día en el que pues, el Tribunal Electoral también, con la lupa pública puesta sobre ellos. Uno, porque es realmente efectivo ese app, tal y como está. Y dos, pues la Corte Suprema debe decidir, o ya empiece el Pleno a discutir quién será el sucesor de Heriberto Araúz como magistrado del Tribunal Electoral. Esto es un día en el que el mundo quedó, bueno, boquiabierto y ojiplático, porque lo hecho por Xi Jinping se convierte en el hombre más poderoso de China desde Mao Zedong. Y, pues, ¿cómo levanta a Hu Jintao pues, en medio del cierre del Congreso y lo saca de su vera? Estaba sentado al lado de él, el ex secretario general del partido y ex presidente de China. Todo en un momento en que ya la Serie Mundial tiene quiénes van a ser los disputantes de este año. Por la Liga Americana, los Astros de Houston, que barrieron a los Yankees de Nueva York en 4 juegos. Y por la Liga Nacional serán los Phillies de Filadelfia. Edmundo Sosa ya está en el roster, puede después aparecer y convertirse en un panameño más en jugar pues el clásico de otoño. Don José. Buenos días, Fernando. Oye, debo empezar felicitando a la tía Mayín, que tuvo de cumpleaños ayer. Bueno, Sí, que cumplió 60 años. 60 años de vida profesional. Ya le empezó el reloj a andar al revés. Feliz cumpleaños, Mayín. Cuantos sea que sean. ¿Cuántos son? 86, 87. De lo que sean, no importa. Eso es. Aquí yo quisiera llegar bien, así. Sí. Todos. Todo. Eso es. Buenos días a todos ustedes que nos siguen en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Hoy, lunes 24. Importante recordar esta fecha, porque hoy se cumple el 9º mes Sí. de la intervención rusa en Ucrania. Es un día de mucha tristeza por los desastres que están ocurriendo allá y tenemos que enviar nuestra solidaridad al pueblo ucraniano en esta desigual batalla que están dando, pero ¿con qué valor y fortaleza están haciendo este enfrentamiento a Rusia? Les cuento que el señor Putin, que en la guerra terrestre se encuentra enfrentado a un ejército ucraniano en avance, ha comenzado, ha impulsado su malvado ataque a los sistemas de distribución y de distribución de líneas de alta tensión y distribución para dejar a Ucrania sin luz ahora que comienza el invierno y sin agua. Ese es su objetivo mientras las fuerzas ucranianas avanzan por el territorio, están desalojando Cherson. ¿Quién sabe con qué propósito? Ayer Rusia dejó colar la idea de que Ucrania iba a lanzar una bomba, un artefacto nuclear, diciendo que bombas con capacidad para producir radiaciones se iban a lanzar. Cuando Putin dice eso, o su aparato de seguridad dice eso, es porque será seguro que son ellos los que están pensando en eso. Dice por dónde va esta guerra, en la que al entrar hoy, en este 24, porque fue un 24 de febrero, arrancó de este año, arrancó lo que Putin pensó era un bistec de vuelta y se ha convertido en el dolor de cabeza más grande y que ahora está utilizando drones iraníes, que han creado un grave problema para Irán y sanciones para Irán y pone a Israel en una situación complicada porque Zelensky pide apoyo de los drones israelitas, que son muy buenos. Son muy buenos. Muy buenos. Bueno, Israel en términos generales tiene una industria armamentista poderosa. Y probada. De manera que esto continuará, nosotros le vamos a dar informe mañana de qué exactamente qué está ocurriendo. Pero quizás uno de los eventos más importantes que terminó el domingo fue la reunión del Partido Comunista, el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, que terminó en lo que todos esperábamos, con el control absoluto de Xi Jinping, de lo que es, presidente del país,
presidente de la Comisión Armada, lo que le hace director de la fuerza de PLA, las Fuerzas de Liberación Nacional, el Partido de Liberación Nacional, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas. De la República Popular China, lo hace también secretario general del partido, controla el buró político y el comité ejecutivo de ese buró político en un momento en la que la situación del mundo es complicada. Tomo del discurso del domingo de Xi Jinping lo siguiente, cito, dice Xi Jinping: China no puede desarrollarse aislada del mundo, pero el mundo necesita del desarrollo de China. Esa es la frase, diría yo, la mejor frase de todo lo que vimos, porque lo que estaba pasando en la práctica era una concentración del poder de Xi Jinping. Fíjense, por ejemplo, Li Qiang, que es el secretario del Partido Comunista en Shanghái, ha sido elegido como el hombre número 2. El 12. Un indiscutible seguidor y plegado a Xi Jinping. Podría convertirse en el primer ministro, un hombre con poca experiencia para dirigir un estado tan complicado, lo que significa que su gestión dependerá de Xi Jinping. Claro. El tercer hombre, que es Levy, es el hombre de la lucha anticorrupción, elemento fundamental en la persecución. Miles y miles de personas han sido perseguidas. Sí. Y es una forma de control del partido, y el dirigente Wei Humin asume la conducción ideológica del partido. Todos estos hombres son hombres de la estructura de Xi Jinping. Y es la primera vez que no hay fuerzas disidentes de ninguna clase. No hay. No hay una mujer que pertenezca al comité central, al buró político. Al buró político. No hay ninguna fuerza moderada en la dirección de este colectivo. Pero lo importante de esto es que en los discursos que ha dado Xi Jinping no ha habido ningún análisis a fondo de qué piensa hacer con la economía. A pesar de esta oración poderosa que le acabo de leer, tampoco existe cuál va a ser su política exterior. ¿Por qué es importante esto? Porque durante los últimos 2 años ha habido una caída de las tecnológicas enormes, que ha provocado un desempleo juvenil enorme, pero en el discurso de Xi Jinping no hay una orientación con respecto a cuál va a ser las medidas económicas que se van a impulsar para sacar a China de esta caída del crecimiento. Y aislar a China de su relación comercial con los Estados Unidos y de su relación comercial con Europa, con los problemas que hay, retirando los Estados Unidos todo su apoyo a lo que son los chips y la industria semiconductora, complica el desarrollo y todavía no vemos una posición clara. La posición más clara de China con respecto a la guerra de Ucrania se la leí la semana pasada, cuando un vocero del Ministerio de Exteriores expresaba que Rusia no estaba a favor de la intervención física en el territorio ucraniano. Pero allí lo que se dice para afuera no es lo que se dice para adentro. Entonces esto va a crear un problema, esta concentración de esfuerzos. Xi Jinping le tiene miedo a lo que pasó en el 91 con Gorbachev. Y fíjense que paralelo, Gorbachev concentró todo el poder. El resultado de eso fue la disolución de la Unión Soviética. Xi Jinping entonces ha planteado que es el Partido Comunista el eje fundamental para la unidad de China. Fíjense. 2, es el control de las fuerzas y modernización de las Fuerzas Armadas para enfrentar la compleja situación internacional. Es el control ideológico del partido para evitar la debilidad. ¿Se acuerda cuando Gorbachev planteó la perestroika y el glasnost? Bueno, de todo él consideró que esa debilidad internacional eliminó, según Xi Jinping, uno de los partidos más importantes del mundo. Bueno, el Partido Comunista Chino ahora, con Xi Jinping, cobra importancia fundamental. Todo gira en torno al partido, la unidad, las Fuerzas Armadas, la seguridad. Nos enfrentamos a una China
con grandes retos, en eso coincido perfectamente con el presidente de China. China es importante para el mundo, pero necesitamos una China abierta, una China que realmente condene las intervenciones directas en los territorios, de verdad. Claro. Y no se deja arrastrar por Putin en esta guerra brutal que lleva contra Ucrania. Pero también tenemos que hablarle de otras cosas que están ocurriendo en el mundo. En Inglaterra, Fernando, Boris Johnson se retira de la contienda, lo anunció anoche. Eso le abre el paso a Rishi Sunak como posiblemente el único hoy, en el día de hoy. Él tiene 180 votos de los 357 que tienen los conservadores. Recuerda que en el sistema inglés la mayoría conservadora escoge el primer ministro durante los próximos 5 años. Ya falta menos. Sí, claro. Entonces, si hoy Sunak tiene 180 votos, la presidenta de la fracción parlamentaria, Penny Mordaunt, tiene solamente 20 visibles. Si en la votación a las 2 de la tarde solo él tiene los votos necesarios, ese será el primer ministro. Si ella logra llegar a los 100, porque tiene que tener un mínimo de 100, entonces si ella no decide bajarse, habrá una consulta vía electrónica y este viernes, se decidirá el líder del partido y el lunes tomará posesión como primer ministro. La situación en Inglaterra es sumamente complicada desde el punto de vista de la inflación, desde el punto de vista de la caída del crecimiento. Ayer, desde que se anunció la salida de la señora Truss, la libra esterlina se encuentra en este momento en 1.15. Había caído por debajo del dólar. Hoy se encuentra subiendo al alza. Esto está ocurriendo en Inglaterra. En Italia, la señora Giorgia Meloni asume la primera mujer que asume el cargo de primer ministro. Y ya fue juramentada y sus 24 ministros. Habló ya con Macron, se reunieron. Ella plantea hasta hoy que ella sigue siendo europeísta y a favor de la OTAN. Veremos, este es el gobierno más derechista de la historia de Italia desde la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas que la componen. Vamos a ver qué pasa allí, en Italia. Mientras en los Estados Unidos, hoy arranca el juicio contra la Fundación Trump en Nueva York, con la escogencia del jurado. Y también el expresidente Trump ha sido citado al comité de la Cámara de Representantes por los acontecimientos del 6 de junio. Las elecciones son en la primera semana. El 6 de enero. Del 6 de enero. Las elecciones intermedias son en noviembre, primer martes de noviembre, con una ventaja para el Partido Republicano, porque esa es la norma. Sí. Pero vamos a ver qué pasa en los Estados Unidos. En Brasil, Fernando, un diputado de la fracción de Bolsonaro que violó la medida de restricción porque tenía casa por cárcel, sale y cuando la policía lo va a detener le entra a tiro. Y le dio una granada, tiró. Le tiró una granada. Bolsonaro dice que es objeto de una guerra. Tuvo que ir Pero al han ministro de muerto Justicia. mucho más dirigentes del partido de Lula, del Partido de los Trabajadores, que del Partido Bolsonaro. La contienda se ha cerrado a un punto que está en el margen de error, lo que quiere decir que va a ser el domingo, este 30, va a ser una lucha frontal. Hasta ahora, los márgenes oscilan entre 3.6 a 6%, todos a favor de Lula. Sin embargo, como está dentro del margen de error, la mayoría de las encuestas, usted puede esperar cualquier resultado en Brasil. Mientras, la situación de Perú y de Ecuador, Fernando, se torna cada vez más inmanejable. En Perú
usted puede decir con certeza que no hay gobierno. No hay gobierno. No hay gobierno. El presidente se encuentra acosado, preocupado por toda la serie de ataques que hacen mediáticos, no tiene partido, no tiene estrategia. Y el Perú se encuentra en medio de una confrontación sin salida. Y en Ecuador, ahora un gobierno de derecha, con un presidente de derecha, tampoco encuentra el camino. Porque el narcotráfico se ha apoderado de regiones importantes del país. Y en combinación con factores internos y por la penetración del crimen organizado en las estructuras políticas, le hace difícil gobernar. Y allá, en Chile, Boric se enfrenta a una situación de inflación alta, de inestabilidad política, de críticas permanentes, y Argentina se enfrenta a una crisis en desarrollo, Sí. la inflación de más de 70%, 17 tipos de cambio distintos. los cambios monetarios, la incertidumbre interna en el partido peronista, la incapacidad de poder resolver los problemas. Y Brasil en elecciones, y usted se mueve hacia Petro. Entonces Petro, la culpa de todo lo que pasa en Colombia la tiene Estados Unidos. Y ayer hubo manifestaciones y comienza a organizarse la oposición a Petro en un momento en que uno de los problemas que tenemos nosotros con Colombia es la migración. Y Petro tiene como luz verde para la migración colombiana, pero venezolana. Y nosotros en la frontera de Panamá, de Darién, tenemos una situación casi insostenible. Bueno, ya cerraron la frontera de Paso Canoas a venezolanos indocumentados. Y esto es un problema muy serio para nosotros, porque el aeropuerto está lleno de venezolanos que tienen que regresarse a Venezuela. Entonces tenemos un problema internacional complejo, lleno de incertidumbres, que requieren que nosotros miremos esto. Fíjese lo que está pasando en el mundo. Un grupo de parlamentarios alemanes se encuentra hoy en Taiwán, terminando este planteamiento de Xi Jinping contra Taiwán. Los parlamentarios alemanes están en China. ¿Qué está pasando en Taiwán? ¿Qué está pasando? Hay un proceso de confrontación. Hay una guerra mundial. Una guerra mundial que tiene escenarios complicados en muchas partes del mundo, pero la parte más importante es Ucrania, por su enfrentamiento con Rusia, la caída de la economía rusa, la caída de la economía china, la caída de la economía del occidente, van a provocar un año 23, Fernando, hartamente difícil, complicado para todo el mundo. A la vuelta, vamos a hablarle sobre la situación de nosotros aquí en Panamá. Vamos a ver cómo se comporta la economía, qué dice el índice de la economía de la Contraloría en agosto. Se lo adelanto, 9,8% el crecimiento de agosto. Nosotros, ¿cuál es el papel de nosotros en medio de todo esto? Con este crecimiento que nosotros estamos teniendo. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo enfrentarnos a esto? Y también le vamos a hablar, la Corte Suprema de Justicia, por las fuentes que tenemos, tienen la intención de escoger al nuevo miembro del Tribunal Electoral hoy. No es que van a pasar tiempo. Hoy, la Corte Suprema estaría en la intención de escoger el nuevo magistrado del Tribunal Electoral. A la vuelta, eso y más.